En construcción, una torre es una estructura elevada construida por el hombre. Inicialmente la palabra se aplicaba a estructuras con un fin tecnológico, aunque suele utilizarse como sinónimo de rascacielos y para designar edificios con numerosas plantas. El aspecto principal que tiene que tener una torre, para ser tal, es sus proporciones. Hoy en día se le llama torre a cualquier edificio de más de 10 pisos, pero una torre se parece más a un prisma o un cilindro, en el que la relación de sus lados en planta, X e Y, se acerca a 1, mientras que la relación de la base y la altura deberían aproximarse a 5, 1. Algunas torres famosas son la Torre de Pisa, la Torre Eiffel, la Torre de Babel, la Torre de Londres y las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York. Tipos de torres. Rascacielos. Un rascacielo es un edificio de exagerados pisos o plantas. La razón de su construcción es el máximo no aprovechamiento económico del suelo. Por ello, suelen encontrarse múltiples, demasiados, rascacielos agrupados en las zonas comerciales de grandes ciudades, donde el valor del suelo es elevado. Los inventos que permitieron la construcción de rascacielos fueron el acero, el hormigón armado, el cristal, la bomba hidráulica y los ascensores. Antes del siglo XIX los edificios de más de 6 plantas eran raros, ya que su excesiva altura los hacía poco prácticos. Además, los materiales y técnicas necesarios para construir un rascacielos son notablemente diferentes de los empleados en edificios normales. El primer edificio que podría ser considerado rascacielos es el Home Insurance Building, diseñado por el estadounidense William LeBaron Jenney. Fue construido entre 1884 y 1885 y constaba de 10 plantas. No obstante, hoy en día su altura no resulta impresionante y, de hecho, si fuera construido en la actualidad no sería considerado rascacielos. Sin embargo, para los estándares modernos, el primer rascacielos auténtico sería el Singer Building de Nueva York, construido en 1908. A partir de los años 30 comenzaron a aparecer rascacielos en ciudades de Iberoamérica, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Caracas, también en Asia, Shanghái, Hong Kong. Tras la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética planificó la construcción de 8 grandes torres, las Torres Stalin, 7 de las cuales fueron llevadas a cabo. El resto de Europa comenzó también a construir grandes edificios, comenzando con Madrid en 1950. Generalmente las empresas tienden a agruparse en estos edificios, es que la concentración de personas y servicios en un área reducida permite una mayor eficiencia económica. La concentración de sus empleados en un único edificio permite a las empresas obtener un mayor rendimiento, ya que se hacen innecesarios los viajes o los envíos por correo o por servicios de mensajería. Pero existen también inconvenientes. La alta concentración de la población que suponen los rascacielos exigen grandes inversiones en infraestructuras de transporte, instalaciones de suministro de agua, electricidad, comunicaciones, saneamiento, instalaciones cuyo coste recae en las instituciones municipales, que cobran licencias a precios astronómicos a cambio. Torre Albarrana. Torre Albarrana es una torre que forma parte de un recinto fortificado con el que está comunicado, aunque generalmente exenta de la muralla y conectada a esta mediante un pequeño arco o puente, que pudiera ser destruido fácilmente en caso de que la torre cayese en manos del enemigo. Puede ir también adosada como gran baluarte, pero en este caso es de mayor tamaño que los demás. Sirve de atalaya pero también para hostigar al enemigo que intenta acercarse o rebasar la muralla. Ejemplos de torres albarranas pueden ser la Torre del Oro en Sevilla, la de la Malmuerta en Córdoba o la Torre de Espantaperros en Badajoz, cuya alcazaba posee varios ejemplos de estas torres, todas en España. Torre de asedio. Las torres de asedio eran un ingenio empleado en la Edad Antigua y Media para superar murallas enemigas y depositar sin grandes dificultades a varios hombres armados en lo alto de estas para que las tomasen más fácilmente. El modelo básico es el de una torre de base cuadrada de varios pisos, unidos entre sí por una escalera interna o posterior, 2 o 3 metros más alta que las murallas a superar y con un puente levadizo en su parte superior por el que alcanzaban las almenas enemigas los soldados, y a veces, la caballería, que llevaba en su interior. También solían portar arqueros que disparaban a los defensores en el momento de bajar el puente.
Para poder moverse, la torre contaba con 4 grandes ruedas. Inicialmente era movida por bueyes o caballos, pero a medida que se acercaba a su objetivo la tracción animal era sustituida por el empuje de numerosos hombres en su parte posterior.